7 horas 10 minutos. Nos acompaña esta mañana el economista Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca. Con él conversaremos en los siguientes minutos sobre la situación del sector bancario financiero durante esta emergencia sanitaria. Economista, buenos días. Gracias por atender nuestra solicitud. Muy buenos días, Fabricio. Saludo a quienes nos escuchan y nos ven en su programa. Muchas Buenos días. gracias. Bienvenido, economista. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 de esta pandemia para el sector bancario, para el sector financiero de nuestro país? Sí, Fabricio, mire, sin duda decirle a la ciudadanía, las cifras son claras, tenemos una banca técnica estable que está enfrentando evidentemente un shock importante, no solo a nivel del Ecuador, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel internacional. Esto comienza a afectar a las cadenas productivas, a las cadenas Ujú. de pago, a la liquidez en general a nivel internacional y evidentemente eso se refleja también en el Ecuador. Pero ventajosamente tenemos un sistema bancario que durante los últimos años, ¿no?, ha hecho bien su trabajo, ha hecho un trabajo técnico, ha mantenido buenos indicadores, uno de los más altos, por ejemplo, en términos de liquidez, en términos de provisiones, ¿no es cierto?, para Ujú. cuidar la cartera riesgosa y también uno de los niveles también más altos históricos que logramos el año anterior de capitalización del sistema bancario. Todo Claro. eso nos permite justamente este año, que sabemos que va a haber un shock muy fuerte para la economía, apoyar al sector productivo, pero sobre todo cuidar los depósitos de las personas, de los depositantes, más de 7 millones de depositantes, que son la razón de ser esencial en realidad del sistema financiero. Claro que Eso es lo sí, que estamos viendo economista. durante este año en términos generales, Fabricio. Bueno, entendemos que es un momento muy difícil el que está viviendo el Ecuador. Muchos ecuatorianos en este momento no pueden trabajar, lógicamente están detenidos con sus obligaciones, con el pago de sus créditos y demás. Sobre este tema, ¿qué facilidades han ofrecido los bancos privados para poder postergar el pago de estos créditos? ¿En qué monto ha podido diferir estos créditos y para cuántas personas y empresas también? Así es, Fabricio, eso es tremendamente importante porque evidentemente lo que requerimos, ¿no es cierto?, el sistema bancario es apoyar a los clientes, a nuestros clientes que han confiado durante tantos años, ¿no es cierto?, en el sistema bancario y que hoy por hoy necesitan un respiro, un oxígeno. Le voy a dar los datos preliminares todavía que tenemos del mes de abril. Por Estos favor. datos son del 1 de abril al 15 de abril, es decir, el corte de la primera quincena de abril. Sobre este monto que le voy a dar puede ser más, no puede ser menos, puede ser bastante más alto el apoyo que se ha dado a las personas de clientes del sistema bancario. De Entonces, le acuerdo. voy a dar en números de operaciones. Las operaciones que se han diferido, ¿no es cierto?, durante estos primeros 15 días de abril, llegan a 1,2 millones de operaciones diferidas. De esto, algunos son clientes individuales y otro puede ser que un cliente tenga una o dos operaciones, pero podemos hablar de 1,2 millones de clientes a los cuales se les ha diferido las obligaciones ¿De que todo tenían que tipo de pagar crédito en el estamos mes de hablando? abril. ¿De todo tipo de crédito estamos ¿Perdón? hablando? Estamos hablando de todo tipo de crédito y lo podemos dividir por tipos de operaciones. Por ejemplo, el crédito de consumo. Han sido alrededor de 840,000 operaciones diferidas en estos primeros 15 días de abril. En el crédito de microcrédito, alrededor de 400,000 operaciones diferidas. En el tema puntualmente productivo, alrededor de 27,000 operaciones diferidas. Y en el tema inmobiliario, alrededor de 12,000 operaciones diferidas. Le doy los montos, Fabricio, para que podamos tener una idea de Por favor. cuánto implica esto en términos de apoyo a los clientes del sector financiero, del bancario precisamente. Estos 1,2 millones de operaciones representan 3.500 millones de dólares que se ha diferido, ¿no es cierto?, y que los clientes del sistema bancario no le han pagado a la banca. Y este es el apoyo que se está dando en medio justamente de este momento. Esto es una gran cantidad de oxígeno, llamémoslo así, que se ha entregado a la ciudadanía. Ahora, con estas facilidades que han ofrecido ustedes a los clientes de la banca privada, también se han tenido que revisar las condiciones, por ejemplo, los intereses, de acuerdo a este diferimiento y demás. ¿Qué se ha decidido en torno a ello para también tratar de afectar en la medida de lo posible, lo menor que se pueda, a la economía de los ecuatorianos?
Sí, Fabricio, estas cifras que le acabo de dar yo son diferidos, ¿no es cierto? Aplazamientos. En estos casos no corresponde ningún tipo adicional de recargo por mora, De ni se acuerdo. está generando cargos adicionales de intereses, demás. Básicamente, las cuotas que estaban pendientes de pagarse, por ejemplo, en este periodo que estamos hablando, en los primeros 15 días de abril, no se pagaron y básicamente se aplazan o se difieren en función de lo que se haya definido o acordado con el cliente. Puede ser, por ejemplo, que se ponga al final de la tabla de amortización o puede ser que haya otros tipos de acuerdos a los que se llegue. Lo otro que usted me pregunta, que está muy claro, ¿no es cierto?, es refinanciamientos, reestructuraciones de nuevos tipos de créditos o los créditos que no se podían pagar, pero que requieren un monto adicional, ¿no es cierto?, de crédito encima. Eso es refinanciar o reestructurar el crédito. Y se está procediendo también con esos. En esos casos específicamente, lo que se está haciendo es ampliar los periodos de pago, alargar las tablas de amortización de tal forma que las empresas tengan, ¿no es cierto?, un alivio financiero. En esos casos, lo que nos han dicho las empresas, por ejemplo, en su mayoría de casos, no es que no pueden pagar, sino que necesitan o un crédito adicional para capital de trabajo o un crédito adicional, por ejemplo, para pago de nómina, y lo que se hace es prorratear ese nuevo crédito con la deuda Ajá. anterior a un plazo bastante más amplio. Eso es lo que le beneficia, digamos, sobre todo a los clientes empresariales que están pidiendo este tipo de créditos. De acuerdo, economista. Durante estos días que hemos estado en confinamiento y demás, ¿se han registrado retiros masivos de recursos de dinero de la banca privada? Mire, muy importante, Fabricio, eso. Ha habido rumores, creo yo, Ujú. además malintencionados y con una clara motivación política, seguramente también, de hacerle daño a la dolarización, de hacerle daño también al sistema financiero. Le doy los datos que acabamos de compilar ya el día de ayer y que los presento por primera vez, ¿sí?, Por en favor. términos de depósitos, para que vea la ciudadanía que no ha salido masivamente depósitos del sistema, sino que está bastante controlado dentro de lo esperado. Para comenzar, en el mes de marzo, ¿no es cierto?, de este año, el mes pasado, salieron 700 millones de dólares del sistema. Esa era una cifra importante, alta, que sobre todo se dio por retiros importantes que se hizo de parte de la banca pública, del IES y demás, de algunas inversiones y operaciones del sistema financiero, y eso hizo bajar los depósitos en 700 millones. ¿Qué pasó en abril? En abril no salieron esa misma cantidad, han salido 100 millones de dólares del sistema bancario, que representa solamente el 0,3% del total de los depósitos. Es decir, es una reducción de depósitos muy pequeña, lo cual demuestra que hay confianza en el sistema bancario. Ahora, ¿por qué se reducen? ¿No? ¿Y por qué no Ajá. aumentan? Porque evidentemente la gente tiene menos dinero para ahorrar, tiene menos dinero para, desde el punto de vista de sus ingresos, las empresas y demás, por lo cual es lógico que vayamos teniendo un menor nivel mensual de depósitos. Pero de ninguna forma hay una fuga de depósitos del sistema bancario, no hay una fuga de capitales tampoco, Fabricio. El día de ayer, si me permite, se publicaron cifras del Banco Central que nos Ajá. hacen muy bien en este entorno también, que demuestran que el impuesto a la salida de divisas en realidad no ha incrementado, como lo decían algunos de esos rumores durante el mes pasado, sino más bien ha disminuido la salida de divisas del Ecuador. Y esto es lógico porque evidentemente hay menos comercio exterior, hay menos importaciones, hay menos capacidad de hacer comercio internacional y al mismo tiempo no ha salido dinero en capitales, digamos, en términos de fuga hacia otros países. Sí, justamente sobre esto quería enfatizar, economista. ¿Se descarta entonces una salida de divisas que eventualmente podría poner en riesgo a la dolarización? ¿Cómo se ha desinformado, sobre todo a través de redes sociales durante estos días? Mire, Fabricio, tengo acá las cifras de recaudación mensual del ISD y si le parece le voy a mencionar unas dos, ¿sí? Al finales del año pasado, diciembre del año 2019, que es cuando generalmente hay más salida de divisas, etcétera, por las compras, el valor de la recaudación del ISD mensual estuvo bordeando en cifras redondas alrededor de los 120 millones de dólares, ¿no? Esa fue la recaudación mensual. Ujú. ¿Cuánto fue la recaudación en el mes de abril? Fue 75 millones de dólares, que es una de las cifras más bajas que hemos registrado desde el año 2017. Entonces,
Evidentemente, si se está registrando menos recaudación de salida del ISD, significa que está saliendo menos plata. Y la segunda cifra que nos puede avalar este tema de que no está saliendo dinero del Ecuador es que los depósitos bancarios no están cayéndose en las proporciones que se lo mencionaban esos rumores y demás. Esos son rumores malintencionados, lastimosamente, y llamamos a la ciudadanía, Registro ¿qué es lo que Civil está habilita el haciendo? servicio de Sigan confiando en inscripción. el sistema financiero, sigan confiando en los datos reales. Estamos atravesando todos por una situación evidentemente compleja, pero el sistema tiene la suficiente liquidez para poder respaldar los depósitos. Y ahí le doy un dato adicional también cerrado al día de ayer. Por favor. Tenemos el indicador de liquidez de los más altos que tenemos en América Latina, que hoy por hoy está en el 27%, incluso subiendo del 24% que teníamos el mes pasado, hemos subido al 27%, lo cual demuestra que la banca más bien lo que está haciendo es poner más liquidez Ajá. para poder mantener justamente absolutamente líquida su operación. Ese 27% en recursos económicos, ¿cuánto significa, economista? Eso representa que tenemos 27% del total, es decir, tendremos alrededor de unos 10.000 millones de dólares 100% líquidos para poder respaldar todas las operaciones de dinero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema? Lo que tenemos son algunos fondos de ahorro que los hemos venido haciendo justamente durante los últimos años, fondos de liquidez, como se llaman, que los estamos repatriando, ¿no es cierto?, y Ajá. trayendo en la medida de las necesidades. Como decíamos, nosotros pensábamos que incluso el mes de abril iba a haber una mayor demanda de efectivo, una mayor demanda de depósitos, y por eso es que hemos traído dinero hacia el Ecuador. ¿Qué es lo que esperamos para este mes de mayo, digamos, si podemos anticiparnos de alguna forma? Por favor. Una vez que comiencen a llegar los desembolsos internacionales del BFMI, la CAF, el Banco Mundial y todo ese dinero que se ha anunciado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, esto va a elevar el nivel de liquidez en el país y evidentemente esperamos que eso también estabilice de alguna forma el nivel de los depósitos en el sistema financiero. Eso es lo que esperamos por el lado de la liquidez. De acuerdo, economista. Solamente una precisión. ¿Ustedes esperan repatriar recursos económicos del exterior para poder apalancar la entrega de créditos, sobre todo para el sector productivo? ¿Cuánto aspiran ustedes traer del exterior hacia el país? Mire, hay dos elementos. Primero, la liquidez que ya existe, ¿no es cierto?, guardada de parte del sistema bancario y que está mantenida en estos fondos de liquidez, ¿no es cierto?, que son fondos obligatorios que tenemos que mantenerlos justamente para poder utilizarlos en momentos en los cuales hay un decrecimiento económico, pues eso lo estamos repatriando por un monto cercano a los 900 millones de dólares en esta primera etapa, ¿no? Ajá. Seguimos manteniendo una gran proporción de liquidez adicional local e internacional para poder respaldar depósitos. Y el resto, para poder conceder nuevos créditos, lo que se está trabajando con el Ministerio de Economía, con la Superintendencia de Bancos y con otros organismos multilaterales, es buscar un mecanismo de fideicomiso. Ese fideicomiso lo que va a servir es para poder poner dinero de los multilaterales, de bancos de inversión internacionales, etcétera, y también de la banca local, de tal forma que podamos apalancar, entregar crédito a sectores productivos y sobre todo microempresas y Ajá. pequeñas empresas que han sido afectadas en forma muy importante durante esta pandemia desde el punto de vista de sus ingresos. Es lo que estamos haciendo. No tenemos un monto todavía de cuánto se puede poner en este fideicomiso porque se está tratando de conseguir a nivel internacional todavía ese dinero. ¿Qué pasará con los otros créditos, los créditos para consumo, los créditos hipotecarios? ¿Se revisará eventualmente las condiciones, las tasas de interés frente a esta realidad tan difícil que se está viviendo en el país? Mire, Fabricio, quiero ser muy claro en este tema, ¿no es cierto? Las tasas de interés son el resultado del costo del fondeo, de la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no es cierto? La cantidad de liquidez y evidentemente de la demanda de crédito que haya de parte de las empresas, de la ciudadanía. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy por hoy? Que el costo de fondeo está creciendo, el riesgo país está en su nivel histórico más alto, la tasa pasiva también ha venido creciendo y está también en su nivel histórico más alto, con lo cual el margen financiero más bien se está acortando. Por eso es que las tasas de interés no pueden bajar mucho más, porque eso podría en riesgo ya, ¿no es cierto?, a los préstamos que se hace a través del sistema financiero y el riesgo que tomamos no podría ser cubierto. Y ojo, ese dinero que prestamos, recordemos siempre, no es de los bancos, es de los depositantes y por eso es que los prestamos a un nivel adecuado de tasa de interés que cubra ese riesgo. Lo que sí pueden esperar los empresarios es que la banca
ayude de la mayor forma posible, difiriendo, que son los datos que ya dije anteriormente, reestructurando y con nuevos créditos a medida que las empresas comiencen a requerirlo. Pero lo que estamos encontrando hoy por hoy, Fabricio, es que más bien hay una caída importante, muy importante frente a lo que registrábamos hace pocos meses de la demanda de crédito. Y la composición de la demanda está cayendo absolutamente. Antes se pedían créditos de más largo plazo, al menos digamos créditos de más de un año o más incluso, pero hoy por hoy se están pidiendo créditos de muy corto plazo, créditos de 3 meses, créditos para un mes incluso, créditos en el mejor de los casos para 6 meses, que son para subsistencia, que son para pagar nómina, que son para tomar ese tipo de medidas de muy corto plazo. ¿Cuál es el efecto? Y con esto termino esta parte. ¿Cuál es el efecto sobre la rentabilidad y la utilidad bancaria? Porque ha habido muchos rumores también de gente que dice que la banca está ganando una gran cantidad de plata en medio de esta crisis en el Ecuador. Pues no, no es así. Lo que ha sucedido, y estos son los datos también cerrados hasta el día de ayer que tenemos, la utilidad de la banca ha caído en términos interanuales comparado con el año pasado en menos 41%. Y la rentabilidad del sistema bancario, que estaba en el 12% al cerrar el año 2019, está hoy por hoy en el 6,6%, casi una caída de la mitad de la rentabilidad. Eso es lo que tiene que hacer un sistema técnico en medio de la crisis. Tenemos que privilegiar el corto plazo, tenemos que privilegiar la solvencia, apoyar a nuestros clientes y aguantar el shock, ¿no es cierto?, de largo plazo. Este no es un año para hacer utilidades, más bien es un año para reinvertir esas utilidades en el propio sistema financiero, en el propio banco, para poder aguantar este shock, como digo, que va a ser muy fuerte. Muchas gracias, economista, por la información. Solamente entendemos que ya en los siguientes días ciertos bancos también están ampliando su horario de atención para atender al público en esta nueva fase de la emergencia sanitaria, del distanciamiento. Efectivamente, esto se está haciendo en coordinación con el COE nacional y los COEs provinciales. Los bancos y los estaremos informando individualmente cada banco y también desde la Asociación de Bancos cuáles son los nuevos horarios de atención para poder evidentemente acompañar en esta nueva etapa en la cual algunos negocios comenzarán y algunas provincias comenzarán a tener semáforos de diferentes colores. Esto va a tener que tener mucho cuidado la ciudadanía de poder revisar las páginas oficiales de los bancos y las redes sociales para poder entender, porque aquí vamos a tener una gran variedad seguramente en función de lo que decidan también, no solo el COE nacional, no solo el gobierno nacional, sino también los COEs provinciales. Pero lo informaremos de forma adecuada en las redes sociales. Gracias, economista, por la información compartida. Gracias, Fabricio, un gusto. Muy gentil. Agradecemos al economista Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, por ofrecernos una breve evaluación sobre la situación del sector de la banca y de las finanzas privadas en el país frente a la presencia del coronavirus. 7 de la mañana, 27 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve.